Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Berrones, soy el pastor de Iglesia Identidad y te doy la más cordial bienvenida a nuestros recursos multimedia. El mensaje que estás por escuchar forma parte del libro de Génesis. Te invito a que escuches todos y cada uno de los mensajes que vamos a preparar a lo largo de varias semanas. Vamos a estudiar acerca de la caída, el pecado, la creación, los patriarcas, Jacobo, Egipto, todos esos temas y preguntas que tenemos tantas veces acerca de este libro tan enigmático y tan interesante. La estudiaremos verso a verso, capítulo a capítulo, los 50 capítulos contenidos en él, y estoy seguro que Dios te traerá revelaciones y bendiciones a lo largo de este estudio. Te pido que, si te gusta nuestro mensaje, te suscribas a nuestro canal, que nos contactes a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook o en YouTube. El hashtag es @identidadslp, y también te invito a que nos escribas un correo a identidadslp@gmail.com. No te vas a arrepentir de ponerte en contacto con nosotros. Queremos conocerte, queremos saber más de ti. Atrévete a conocer más de Dios y a relacionarte con Él de una manera práctica y real. Gracias y que disfrutes el mensaje. Seguimos con nuestra serie de Génesis. Estamos ya en Génesis 21. Y la predicación del día de hoy se llama ¿Estás dispuesto? Al final hemos llegado al momento esperado, el nacimiento de Isaac. Ya llevamos varios capítulos desde que Dios le prometió a Abraham una gran descendencia y por fin llega ese momento en el cual nace Isaac. Ahora, el nacimiento de Isaac marca un punto fundamental en el desarrollo del plan eterno de Dios. Después de la selección de Abraham, el nacimiento de Isaac, su hijo, fue el segundo gran paso para el cumplimiento del plan de Jehová. Al final, Abraham es el escogido para que de él venga la simiente. Entonces, este plan consistía en tener un pueblo propio. Este plan consistía en un pueblo separado del resto de las naciones, en un pueblo del cual iba a nacer el Salvador, y de un pueblo que al final se convertiría en una bendición universal. Y ahí quiero comenzar. Génesis 21:1. Si alguien no tiene Biblia, por favor levante la mano y nos encantaría regalarte una. Sí, con toda confianza, nos encanta regalar Biblias. El día de ayer platicamos con una chava que nos contó que se bautizó en Ciudad de México, estuvo aquí con nosotros, se fue a Ciudad de México y nos decía, todavía tengo la primera Biblia que ustedes me regalaron, y Sari me decía, es uno de los cientos de Biblias que hemos regalado, nos encanta escuchar esas historias, entonces queremos regalarte una Biblia si no tienes. Si la que tienes en tu casa no te gusta y no la usas porque no te gusta, levanta la mano y te regalaremos una muy bonita, ¿sale? Entonces, Génesis 21, versículos del 1 al 2, y comenzamos con el cumplimiento de la promesa de Abraham. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. El capítulo comienza con una frase muy interesante. No mira a Abraham, mira a Sara y dice, e hizo con Sara. Esto sugiere un interés personal de Dios en Sara. Todos los elementos de la promesa de Dios son importantes. Aquí lo que vemos es que Sara se convierte en un elemento del interés de Dios. Después de muchos años de espera, finalmente Dios cumple la promesa.
Y me encanta que dice ahí, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Dios hizo tal cual lo había prometido. Pero también dice algo muy importante, que es con lo cual tú y yo tenemos problemas. Porque tú y yo no tenemos problemas con las promesas. Tenemos problemas con los tiempos. Y entonces dice, hizo exactamente lo que había prometido, pero dice al final, esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y yo me pregunto, ¿en qué punto de la historia Dios dijo cuándo iba a pasar? ¿En cuál? En ninguno. Abraham jamás supo el momento, pero eso no quiere decir que Dios no lo tenga determinado. Entonces, cuando tengas problemas con la promesa de Dios, no te enojes con la promesa, enójate puede ser con el tiempo, pero si crees en la promesa, tienes que creer en el tiempo. Eso es lo que está pasando aquí. La promesa se cumple tal cual Dios la hizo y cuando Dios lo prometió. Entonces, el tiempo no fue el de Abraham, el tiempo no fue el de Sara, el tiempo fue el tiempo de Dios. Y esa es la primera idea que quiero que tengamos. La impaciencia está fuera de lugar cuando se trata de las promesas de Dios. Porque si quieres que todas las promesas de Dios se cumplan en tu vida, aguas, porque entonces ahí vienen los jinetes del Apocalipsis. Son parte de la promesa de Dios. Y tú y yo no escogemos cuando Dios cumple sus promesas. Dios las cumple cuando tiene que cumplirlas. Entonces no se trata solo de decir, tengo fe en las promesas. Tengo que decir, tengo fe en los tiempos de Dios. Tengo fe y descanso en las promesas que encuentro en la palabra de Dios. Tengo una confianza no tonta. Tengo una confianza objetiva. Tengo una confianza real. Si yo ahorita les decía hace un momento al staff de la iglesia, les decía, yo no me puedo volver loco y esperar que la semana que entra tengo que comprar un terreno y en 2 semanas construirlo y estar ahí. No, esto es paso a paso. La promesa que yo sé que Dios tiene es que tengamos un lugar propio y que construyamos una iglesia. Pero eso no significa que la decisión la tengo que tomar mañana. Tenemos que confiar en la promesa y en el tiempo. Y eso es una confianza objetiva. No, es que quiero tener hijos mañana. No, al menos tienes que esperar 9 meses. Tenemos que esperar los tiempos de Dios. Continúa el versículo 3. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Me encanta que Sara y Abraham le ponen por nombre Isaac, que significa el que ríe. Y este significado de el que ríe tiene 2 simbolismos. El primero es recordar esa risa incrédula que Sara tuvo cuando le dijeron que iba a ser madre a tan avanzada edad. Y el segundo es recordar que Dios es la fuente del gozo en sus vidas. Entonces nombrar a Isaac es reconocer que el gozo que tienen en ese momento en sus manos viene de Dios. Ya no es una risa de incredulidad, ya es una risa de gozo, de felicidad, de confianza. Dios rejuveneció a Sara para que a sus 100 años pudiera amamantar a Isaac. Piensa esto, no solo es el hecho de tener un vientre fértil. Dios crea en Sara todo lo necesario para que amamantara a su hijo hasta los 2 o 3 años de vida, como se acostumbraba en aquella época. Entonces no nada más es ten el hijo, es darle las herramientas para que sea una madre. Por eso le decía hace un momento a Jesús y a Sara, le decía, si tienen un hijo, es porque Dios los considera capaces de recibirlo. Sabe que en ustedes está todo lo que se necesita para recibirlo.
Y de igual forma, Dios rejuveneció a Abraham para ser un padre, y no nada más para Isaac. La Biblia dice, y lo vamos a ver capítulos más adelante, que Abraham tuvo más hijos. Creo que la Biblia dice que tuvo 6 hijos más. No con Sara, pero tuvo 6 hijos más. Continúa el versículo 8. Cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió: echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. Esto disgustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. El nacimiento de Isaac fue un acontecimiento feliz para Abraham. Finalmente se cumple la promesa, tiene un hijo con Sara. Pero también fue un suceso doloroso, porque él tenía expectativas, él tenía esperanzas, él tenía planes para su hijo Ismael. Y esos planes y esas expectativas quedaron destrozados. Al final, el hijo de la promesa es quien va a heredar todo. En este punto en la historia, Ismael tiene 16 o 17 años y por lo tanto ya se vuelve un insolente, se burla e insulta a Isaac. Pero no juzguemos a Ismael. O sea, este rechazo y este odio es entendible, pero este rechazo y este odio tienen un origen espiritual. Pablo nos explica e interpreta de una manera muy importante esta relación. Si van a Gálatas capítulo 4, versículo 29. Dice: pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley. Y hace una analogía. Tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, subrayen eso, el hijo que nació del esfuerzo humano persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Ismael continuamente se burla y persigue a Isaac. La actitud de Ismael, en pocas palabras, es la de una persona que odia la gracia, que se opone a ella, es alguien religioso que juzga, que ataca y que dice por qué él sí y yo no. Esa es la actitud que tiene Ismael. Pero al final, ¿quién es el personaje principal de esta historia? Además de Dios, obviamente. El personaje principal de esta historia es Abraham. Estamos estudiando y aprendiendo de Abraham. ¿Qué pasa con Abraham en este momento? El afecto que Abraham tenía por Ismael estaba empañando su discernimiento espiritual. Y yo quiero preguntarte si te ha pasado. ¿Te has aferrado tanto al esfuerzo humano que estás haciendo que cuando Dios quiere cumplir tus promesas o las promesas en tu vida, tú te aferras más a tu esfuerzo que a la promesa? Porque eso es lo que está pasando aquí. Abraham se aferra a Ismael, dice lo que acabamos de leer, dice: esto disgustó a Abraham. Uno puede decir, obviamente, Gerardo, Ismael es el hijo de Abraham, ni modo que lo deje ahí aventado en la calle. Pero no se nos puede olvidar que Ismael no debió de haber nacido en primer lugar. Eso no quiere decir que, pues entonces lo debieron de haber abortado. No estoy hablando de eso. Ismael no tuvo por qué haber nacido.
pero nació producto del esfuerzo humano, de la necedad humana. Y entonces Dios le dice a Abraham, mira, tú no te preocupes por Ismael. Y me encanta cómo Pablo hace referencia, olvídate del hijo, olvídate de que es una persona. Lo que le está diciendo es, tú no te aferres a tu esfuerzo humano. Tú enfócate en mi promesa, en mi plan, en mi camino. No piensen en Ismael e Isaac como dos hijos, dos personas, porque entonces se complica el entender esto. Piensen en Isaac como el hijo de la promesa, como la bendición espiritual, y piensen en Ismael como el resultado de nuestro esfuerzo necio y tonto y de aferrarnos a la humanidad y al pecado. Entonces Dios le dice, suelta esto, de esto yo me encargo. Tú enfócate en la promesa que te estoy haciendo. Al final, no por ser descendiente de Abraham, es hijo de la promesa. De la misma manera que no por estar sentado en la iglesia, eres salvo. ¿Sí me explico? Eso es lo que está pasando aquí. Dios le está diciendo a Abraham, suelta el esfuerzo humano que hiciste, suelta la necedad, suelta tu pecado, enfócate en el Isaac, que es el hijo de la promesa que yo te mandé. Y entonces en el 21:14 dice, así que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. Abraham tiene que obedecer a Dios. Abraham tiene que ser obediente. Recordemos que esa era una de las características de Abraham. Y ya en este punto en la historia, Abraham ha desobedecido muchas veces a Dios. Y no está dispuesto a volverlo a hacer. Al final, Abraham lo que está haciendo es dejando su esfuerzo humano de lado. Ismael es la consecuencia del esfuerzo humano de Abraham. Por eso Dios le dice, déjalo ir. Y como lo he dicho, la obediencia de Abraham aparece. Y lo que hace a Abraham ser el padre de la fe, lo que hace a Abraham ser el amigo de Dios, es que al final su obediencia siempre era más grande que su humanidad. Siempre al final, después de equivocarse, después de cometer errores, al final él lograba entender que era más conveniente obedecer a Dios. Y eso es lo que está haciendo aquí. Y entonces continúa el versículo 15, porque no se trata de que entonces Dios abandona a Ismael. Y Dios dice, pues que se muera Ismael en el desierto. No, cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo, no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero, se estableció en el desierto de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Esta sección narra un momento muy dramático, muy desesperante, acerca de la condición de Agar y su hijo. Pareciera que estaban destinados a morir, pero al final Dios interviene. Promete bendiciones y le promete bendiciones a Ismael y a su descendencia. Recordemos qué significa el nombre de Ismael. Ismael significa Dios oye. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo con Ismael. Dios, quiero ser muy cuidadoso con mis palabras, Dios es fiel a su promesa. Y Dios prometió bendecir a la descendencia de Abraham.
Entonces, a pesar de que Ismael es producto del esfuerzo humano, Dios tiene que ser fiel a su promesa y tiene que cumplir también su promesa en Ismael. El texto dice, en lo que leímos ahorita, Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque Dios no puede fallar a la promesa de bendición que le hizo a Abraham. A pesar de que Ismael es producto y consecuencia de algo que no tiene que ver con Dios, Dios no puede fallar a sus promesas. Este pasaje, al final, no se trata de Ismael, no se trata de Isaac, se trata de Abraham. Dios está preparando a Abraham. Muchas cosas están ocurriendo en la vida de Abraham y lo que está haciendo Dios es prepararlo para la gran crisis que está por enfrentar. Si la crisis que está por enfrentar Abraham la hubiera enfrentado todavía con Ismael, probablemente las cosas hubieran sido muy diferentes a lo que vimos y el resultado sería muy diferente a lo que vamos a ver. Entonces lo que vemos es cómo Dios poco a poco va actuando en Abraham. Y primero le dice, olvídate de tu hijo. Lo está disciplinando. Dios nos prepara a través de la disciplina para poder ejecutar y ejercer nuestra fe. No puedes esperar que tu fe sea perfecta de la noche a la mañana. Tenemos que dejar que Dios perfeccione nuestra fe. Y lo hace a través de pruebas en nuestra vida. Lo hace a través de la disciplina. Por eso les decía que el pilar de este año en la iglesia, ¿cuál es? La disciplina. Y a nadie nos gusta que nos disciplinen. A Abraham tampoco. Entonces la pregunta es, ¿por qué creen que Dios expulsa a Ismael o rechaza a Ismael? Y no lo rechaza porque ya vimos que Dios estaba con él. Dios estaba a cargo de Ismael, pero estaba tratando algo con Abraham. La razón por la cual Dios expulsa a Ismael es porque Ismael en la vida de Abraham representa el esfuerzo humano, representa la necedad humana, representa la desobediencia humana y por lo tanto Dios tiene que confrontar a Abraham con eso. Eso es lo que está pasando aquí. No nos enfrasquemos en, ay, qué mala onda Dios que abandonó al pobrecito Ismael. No es Ismael, es lo que representa Ismael. El amor de Abraham por Ismael, por su esfuerzo humano, podía convertirse en un obstáculo para hacer y cumplir la voluntad de Dios. Por eso, a ti y a mí a veces, Dios nos despoja de cosas que no nos gusta. Cuando Dios te arrebata algo que no te gusta que te arrebate, cree que lo está haciendo porque eso se podía convertir en un obstáculo para tu fe. Se podía convertir en algo que evitara el cumplimiento de Dios en tu vida. Eso es lo que está pasando aquí. Por eso está esta historia aquí. Porque se trata de que tú y yo entendamos que cuando Dios nos quita algo, es porque ese algo estorba. Y no importa que sea lo que más quieres en tu vida como Ismael. Lo tienes que dejar ir porque estorba en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Hay veces que le damos el consejo a papás o mamás y decimos, ya, si el trabajo no está hecho o no fue hecho, déjalos. ¿Y cómo, Gerardo? Dios está con ellos. Al final nos da miedo disciplinar a nuestros hijos. Y después nos da miedo las consecuencias. Pues no podemos tener las dos cosas. Y eso es lo que está pasando aquí. Al final Dios le arrebata a Ismael a Abraham porque Ismael se podía convertir en un estorbo para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Dios está listo para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿tú estás listo para recibirla? ¿Ya soltaste todo lo que estorba el cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida? Abraham está siendo sometido a una prueba muy fuerte. Creo que ninguno de los que estamos aquí hemos sido
llevados por Dios a abandonar a un hijo, creo. ¿Sí? Pero al final, Génesis 22 lo que narra, o sea, el capítulo que vamos a ver ahora, narra una de las más grandes y sorprendentes escenas de la Biblia, la cual se hubiera visto obstaculizada si Ismael siguiera en la jugada. Este capítulo concluye no en Génesis 23. El capítulo Génesis 22 concluye con la muerte de Jesús. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Porque la cruz de Cristo es el cumplimiento del ofrecimiento de Abraham. Cuando Abraham ofrece a su hijo Isaac, ese cumplimiento, ese sacrificio culmina cuando Dios entrega a Jesús. Entonces, Abraham lo que va a hacer es que va a ser probado en una cosa que tú y yo somos probados constantemente. Abraham va a ser probado con relación a su amor por Dios. Y el hecho de que Abraham salga vencedor es algo sobresaliente, porque no le pidió cualquier cosa. Ese hijo tan esperado y tan amado y tan deseado y tan prometido tiene que ser entregado. Abraham tiene que renunciar a la promesa que tanto se tardó Dios en cumplir. Y uno dice, es que ¿por qué es tan sangrón Dios? Se tardó tanto en dármelo, ya cuando me lo da me lo quiere quitar. No, ya no quiero. Pero ¿por qué creen que Dios hace eso? Dios lo hace porque no importa qué tan grande e increíble sea una promesa de Dios. Nunca debemos amarla más que al Dios que nos hizo la promesa. No saben cómo me duele cuando alguien se acerca y te das cuenta que lo que ama es la promesa y no a Dios. No podemos permitir que nuestro amor a la promesa se interponga con nuestro amor a Dios. Y eso es lo que está pasando aquí. El amor de todo creyente hacia Dios es lo más importante. Si algo está afectando tu amor a Dios, quítalo. Nada debe ser superior a ese amor, nada debe de ocupar su lugar. Ve lo que dice Mateo capítulo 10, 37, porque cuando digo nada, es nada. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Sari y yo lo hemos dicho aquí en el púlpito, los hemos contado a varios. La razón de que nuestro matrimonio funcione, entre comillas, porque nos peleamos, porque nos enojamos, porque hay discusiones, es porque ella tiene una seguridad. Esa seguridad es la misma que yo tengo. Y es que yo amo más a Dios que lo que la amo a ella. Y ella ama más a Dios que lo que me ama a mí. Si eso no existe, no vamos a poder avanzar. Yo amo más a Dios que a mis hijos. Porque si amo más a mis hijos, ¿qué crees? No me voy a poder tentar, me voy a estar tentando el corazón cuando es momento de disciplinarlos. Cuando es momento de intervenir. Porque no es lo que representa a mi hijo, es Dios, ese ser que es lo más importante para mí, me confió la vida de mi hijo. Por mi amor a Dios entiendo que a veces voy a tener que hacer algo que no me guste, pero no lo hago por mi hijo, no lo hago por mi esposa, no lo hago por mí, lo hago por mi amor a Dios. Nada puede intervenir e interferir con tu amor a Dios. Aquí lo vemos, no tu padre. O sea, Dios no agarró ni el dinero, ni el trabajo. No, esas son tonterías. Ni tu padre, ni tu madre, ni tus hijos, que son las relaciones más importantes que tenemos, pueden interferir en el amor que tú tienes hacia Dios. Dice ahí, me encanta que dice, no eres digno de ser mío. Está bien cañón ese versículo. Continúa Génesis 22, versículos del 1 al 2. Tiempo después, ve cómo dice, y me encanta el énfasis que hace Dios.
Porque Dios sabe lo que está pidiendo y hace énfasis. Cuando Moisés escribe esto, hace énfasis en eso. Dios probó la fe en Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo. Ojo, Ismael ya existía. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, todavía hace hincapié, a Isaac, a quien tanto amas. Y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Dice ahí tiempo después. Es interesante porque desde que nació Isaac hasta este punto, Abraham no había recibido ninguna revelación por parte de Dios. Contrario a lo que a veces creemos, Abraham no era un bebé, Abraham no era un niño. Se cree que Abraham ya era un adolescente en esta parte de la historia. Dios llama y Abraham responde y dice, sí, aquí estoy. Y es la última vez que escuchamos a ver a Abraham. Bueno, no en la Biblia, en esta parte de la historia. Abraham dice, sí, aquí estoy. Dios le dice, ve y entrega en sacrificio a tu hijo. Y la Biblia no registra a Abraham diciéndole, no, Dios, ¿por qué? No, espérate, porque reclamó más. Y la Biblia hace referencia a su disgusto cuando tuvo que dejar a Ismael, que cuando tiene que dejar a Isaac. Y eso me sorprende. Porque cuando Dios, bueno, perdón, eso no me sorprende, porque cuando Dios nos pide dejar nuestra humanidad, neciamos. Cuando Dios nos pone y nos pide dejar cosas espirituales, esa no hay bronca. Esas no me quejo. Y eso es lo que está pasando aquí. Dios en cada prueba lo que está haciendo es pretender sacar lo bueno que Él puso en nosotros. Dios prueba a Abraham de esta manera porque sabe que Abraham puede vencer. Dios jamás te va a probar esperando que falles. Nunca. Las pruebas de Dios y las pruebas que Dios permite que tú y yo experimentemos, lo hace sabiendo que podemos vencerlas. Entonces no importa el problema que tengas ahorita, no importa la prueba por la que estés pasando, tienes que tener la seguridad de que si Dios lo permitió o Dios lo está haciendo, es porque Él puso en ti todos los elementos para vencerla. Y entonces espera extraer esos elementos y mostrarte y decirte, ves si podías, ves, confía, ves, te lo dije. Hay cualidades que tú y yo tenemos por mera gracia de Dios, pero de nada sirven si no las ponemos en práctica. Y entonces si tú no las pones en práctica, Dios va a hacer que las pongamos en práctica. Dios obra para producir el fruto que Él puso en nosotros. Si tú no sacas el fruto, Dios lo va a sacar. Y creo que es mejor sacarlo por las buenas. ¿Qué tan grande es el amor de Abraham? Esa es la pregunta que se está haciendo aquí. Isaac nunca estuvo en peligro, ¿eh? Eso quiero que lo tengamos muy claro. Isaac nunca estuvo en peligro. Lo que estaba en peligro aquí no era Isaac. Lo que estaba en peligro aquí era la relación de Abraham con Dios. Lo que está siendo probado aquí no era si el cuerpo de Isaac iba a aguantar un cuchillo. Lo que está siendo probado aquí es si la relación de Abraham con Dios podía soportar la pérdida de un hijo. Esta prueba toca el punto más sensible de Abraham. Les decía ahorita, ve el énfasis que hace, ese hijo que tanto amas, ese hijo que tanto me tardé en darte. Dios se lo dice de esa manera. No es Moisés describiendo esto, no. Es Dios diciéndole, ve y sacrifica al hijo que sé que amas. Abraham tiene que responderse a sí mismo, ¿amo a Dios más que a mi gran amor humano? ¿Amo a Dios? Y es la pregunta que tienes que hacerte tú. ¿Amo a Dios más que cualquier cosa que digas amar? Porque si la respuesta es no, estamos mal. Dios tiene que ser lo que más amemos. Esta es una pregunta que tú y yo tenemos que responder, que todos tenemos que responder. ¿Amo a Dios más que a mi amor humano? Sea cual sea.
Hay gente de aquí que lo que más ama es su trabajo, su dinero, su casa, su carro, su teléfono, sus hijos, su esposa, su amante, lo que quieras. Todos aquí tenemos un gran amor humano. La pregunta es, ¿amas más a Dios que ese amor humano? Y la respuesta como cristianos y creyentes tiene que ser sí. Versículo 3. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Abraham, fíjense cómo no dice nada todavía. Abraham no ha vuelto a hablar, solamente dice, sí, aquí estoy, y a partir de ahí se ven acciones. Me encanta que Abraham no habla. Abraham hace. La fe, el amor a Dios se vive, se practica, no se dice, no se habla. De nada sirve que yo me pare aquí y les diga que tanto amo a Dios si me ven que soy un hijo de la fregada. ¿Verdad que no? Tenemos que ser congruentes. Y entonces Abraham responde con obediencia, porque Dios puede cumplir sus promesas en nuestras vidas de muchas maneras, pero solo hay una forma de responder a eso, y es obediencia. No era el momento de razonar, no era el momento de pelearte con Dios, era el momento de obedecer. Ahora, eso no quiere decir que Abraham era un desalmado y que, nomás a Abraham le valía queso a su familia. No quiere decir que Abraham respondiendo en obediencia signifique que a Abraham no le importaba a Isaac y que no amaba a Isaac. Lo que representa su obediencia no es falta de amor, es exceso de conocimiento de Dios. Hebreos 11:19 nos dice que Abraham sabía que Dios no iba a permitir que algo le pasara a Isaac. Por eso con confianza dice, pues si tú dices lo voy a llevar, porque sé y conozco tanto a mi Dios que mi hijo jamás estará en riesgo. Ve lo que dice Hebreos 11:19. Abraham llegó a la conclusión, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder de volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. No dice que Dios se lo dijo, no dijo que el pastor se lo dijo, no. Su relación con Dios le llevó a concluir que su hijo no estaba en riesgo. Que aún él muriera, Dios se lo iba a regresar. La fe victoriosa, esa fe que tanto se habla y se predica, es la que cree en la palabra de Dios con la confianza de que Dios va a cumplir tal cual lo ha dicho. Y Abraham sabía que Isaac era el hijo de la promesa, el que iba a bendecir naciones, el que iba a ser el padre de su descendencia. Por lo tanto, Abraham sabía que no había riesgo porque estaba seguro de la promesa. La circunstancia no afectó su seguridad en la promesa. Génesis 22 del 4 al 8. Al tercer día del viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Por fin vuelve a hablar Abraham. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Y ve lo que dice. Allí adoraremos y volveremos. No dice allí adoraré y volveré. Está hablando en plural. Él sabe que su hijo va a volver. Él está seguro que a su hijo no le va a pasar nada. Allí adoraremos y volveremos. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. Mientras que él, ¿ven la analogía ahí de la cruz? Sobre los hombros de Isaac. Mientras que él llevó al fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y Abraham contesta, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. El versículo 5 dice,
Al tercer día del viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Este versículo que nos dice, perdón, el 5 es: quédense aquí con el burro, dijo Abraham los siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Está hablando de la seguridad. En medio de la pena y la lucha más grande de su vida, Abraham todavía dice: yo voy a adorar a Dios, yo voy a confiar en Dios, yo voy a amar a Dios. Pero él está revestido del conocimiento de su padre. Él sabe que Dios no va a permitir la muerte de Isaac. El conocimiento de Dios es uno de los secretos del éxito que cualquier creyente debe tener en la prueba. Cuando estés en medio de la prueba, es tu conocimiento de Dios lo que te va a sacar adelante. Porque si no conoces a Dios, ¿cómo puedes confiar en alguien que no conoces? Y luego dice aquí el tercer día, dice aquí que llevaba la leña en sus hombros. Son puras analogías y referencias a la crucifixión. Abraham todo el tiempo camina confiado de que la provisión vendrá de Dios y de que al final Dios proveerá un sustituto. Versículo 9. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. La prueba llega al clímax. Imagina la escena. Imagina la angustia de Isaac y de Abraham. O sea, sí confío, pero ya lo tengo aquí amarrado. Ya estoy a punto de... Ya, Dios, ya párale. Ve al límite que lo está llevando Dios. Entonces, padre e hijo son conscientes de lo que va a ocurrir. Y entonces, finalmente, en el versículo 10 dice: y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Hasta que Abraham tomó el cuchillo, en ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, de nuevo, responde de la misma manera, con el hijo feliz y contento y con el hijo a punto de morir: sí, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral, así que tomó al carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham ha pasado la prueba. Dios proveyó el sustituto, porque al final, como les dije, Dios siempre va a dar la salida. Ante la prueba, Dios siempre va a dar la salida. Casi todas las grandes verdades de la redención se ven aquí: sacrificio, sustitución, provisión, suficiencia. Es una analogía de lo que Cristo hace miles de años después. Entonces el versículo 14 al 18 dice: Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre. Ve lo que está haciendo Dios. Es el primer juramento de Dios en la Biblia. Juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán la ciudad de tus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo esto porque me has obedecido. Abraham nombra ese lugar, lo pone muy bonito, le dice que Dios provee. Pero al final estos versículos están confirmando finalmente la promesa de Dios. La Biblia está llena de promesas que se vuelven juramentos cuando tú obedeces. Ahí está la clave. Por primera vez vemos a Dios diciendo: yo juro. Imagínate lo que significa y la diferencia que existe entre una promesa y un juramento. Nosotros a veces creemos que es lo mismo y nos pasamos las dos por cualquier lugar. Para Dios no. Hay una gran diferencia.
Y la mejor explicación de la diferencia la vemos en el Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 18. Y voy a terminar con eso. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo: ciertamente te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza de que está delante de nosotros. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Berseba, donde Abraham siguió habitando. La promesa de Dios queda confirmada por el juramento de Dios. Ahora, es imposible que Dios mienta, No necesitas el juramento de Dios, porque la promesa de Dios se va a cumplir. Su palabra permanece para siempre y Dios no miente. Dios es fiel a su pacto. Dios no se retracta en sus compromisos. Dios no cambia de parecer. Dios, ojo, somos creación de Dios. Dios nos hizo. Dios no está obligado a prometernos nada. Por lo tanto, cuando lo hace, siempre cumple lo que promete. ¿Por qué Dios va a hacer una promesa que no está obligado a hacer? Dios no tendría por qué prometernos nada y aún así lo hace para que tú y yo confiemos. El punto central de la prueba a la que Dios sometió a Abraham gira alrededor del amor de Abraham a Dios. ¿Cuánto estaba dispuesto a hacer Abraham por su amor a Dios? ¿Cuánto está dispuesto a ser un ser humano por el amor a Dios? ¿Te lo has preguntado? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer por tu amor a Dios? Nuestra naturaleza no nos lleva a amar a Dios, al contrario. Quiero leer rápido Romanos 5:5, dice: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Nosotros solos no podemos amar a Dios. Necesitamos a Dios para amarle. O sea, ve lo indefensos que estamos. Si tu amor a Dios no es perfecto, es porque necesitas más de Dios. Es porque necesitas conocerle más. Es porque necesitas aprender más. Es porque necesitas aferrarte más. Es porque necesitas confiar más. Es el Espíritu de Dios el que nos llena el corazón con amor para Dios. Entonces, si esperas decidir amarlo y amarlo por obra y gracia, no va a pasar. Necesitas a Dios. Esa es la grandeza de Dios. Ni la fe, ni el amor, ni nuestra relación dependen de nosotros, dependen de Él. Si tú quieres creer, Dios perfeccionará la fe en ti. Si tú quieres amarle, Dios va a hacer crecer su amor. Si tú quieres relacionarte con Él, Dios va a perfeccionar la relación. Se trata de querer. Entonces, cuando la Biblia te pregunta, ¿estás dispuesto? ¿Qué estás dispuesto a hacer por Dios? Lo único que tienes que hacer es
responder como Abraham hizo. ¿Y qué hizo Abraham? Dijo, sí, aquí estoy. Sí, aquí estoy, te quiero amar. Sí, aquí estoy, quiero creer. Sí, aquí estoy, quiero que las promesas se conviertan en juramentos en mi vida. Sí, aquí estoy. Haz tu jale, Dios, haz tu chamba, yo aquí estoy, úsame. Génesis 22 contiene la revelación más estupenda de la historia de salvación para nosotros. Y esa revelación es que la fe, el amor, la confianza, la salvación dependen de nuestra disposición. De decirle a Dios, sí, aquí estoy. Todo lo demás no importa, es sí, aquí estoy. Abraham, por amor, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Dios, por amor a ti y a mí, sacrificó y mató a su hijo. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer tú por el amor a Dios? Yo, al menos, estoy dispuesto a estar. No sé tú. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, el día de hoy me quiero comprometer y decirte que aquí estoy, Padre. Aquí estoy para que completes la obra. Aquí estoy para que hagas el trabajo. Te quiero amar, te quiero creer, quiero entregarte todo. Perdóname porque he sido necio y perdóname porque he sido terco. Pero como Abraham quiero responderte, sí, aquí estoy y obedecerte, confiado que no importa la prueba que esté pasando y la prueba que está por venir, tú has puesto una salida y tú darás un sustituto a mis problemas, Padre. Decido confiar y decido entregarme, decido aferrarme a tu promesa. Hoy, Padre, te quiero amar y hoy estoy dispuesto a entregarme a mí, por amor a ti, Padre. Gracias porque hace miles de años entregaste por amor a tu Hijo. Hoy yo me entrego como sustituto, Padre. Y hoy yo me entrego a ti, confiado de que tu voluntad es 1000 veces mejor que lo que yo pueda imaginar. Me entrego a ti, confío en ti, te digo sí, aquí estoy. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te pongas.